¿Qué tal, estimados estudiantes de Historia de Colombia? Voy a grabar este corto video para poder aclarar algunas de las dudas y consultas que tenemos respecto a las pautas del trabajo final, con respecto a las fechas, a los parámetros de evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, como ya sabemos, el trabajo final corresponde a un producto audiovisual, un video que ustedes me enviarán en un link de YouTube, eh, en el cual se espera que haya una interacción, un lenguaje dinámico, que sea una forma de enganchar audiencias de distinto tipo con temáticas históricas, como los de los temas que ustedes respectivamente han tenido oportunidad de charlar conmigo. Este video, hablando en pautas técnicas, debería tener una duración aproximada de 4 a 5 minutos aproximadamente. ¿Qué pasa en caso de que nos pasemos un par de minutos? No sería una cosa tan grave. Es simplemente para dejar el precedente de que no sean videos de 10 minutos ni más tiempo, sino que ojalá podamos manejarlo en un formato mucho más concreto, mucho más práctico, pero que esté acompañado de tomas de apoyo, de imágenes que vayan respaldando con este formato muy similar al de un youtuber que en algún momento pues les he comentado, he tenido oportunidad de comentarles en clase. Procuren que el video no sea una grabación plana de una misma persona hablando, cuiden muy bien aspectos de iluminación, así sea con la luz natural, pero tratar de trabajar en los mejores ángulos que tengamos en casa, ir pensando en las pautas técnicas con las cuales el sonido también esté garantizado, así sea con los auriculares, con el micrófono en los auriculares, o si tenemos posibilidad de acceder a equipos, pues tratar de ir anticipando ese tipo de cosas. Pero entonces, por la parte del video sería de 4 a 5 minutos, idealmente que estén hablando y que estén interactuando todos los miembros o la mayor cantidad de miembros por equipo y pues que esté acompañado de recursos interesantes que también permitan adentrar su respectivo tema en la virtualidad, llámense desafíos o remitir a las personas a otro tipo de enlaces académicos, o en general abrir una pregunta o involucrarse con redes sociales, hacer campaña de difusión, de expectativa. O sea, tratemos de virtualizar en todo el sentido de la palabra. No solamente llevarlo al lenguaje audiovisual, sino que esto idealmente también tuviera una repercusión. La idea final de este video es poderlo difundir, poder difundir los proyectos a otras personas, incluyendo los mismos profesores de la Escuela de Ciencias Humanas y del programa de Historia. Entonces esperamos que se esmeren, que sean recursivos, que utilicen con lo que hay a la mano, con lo que tengan en casa, pero que sea de la manera más creativa posible. Tal vez esa es como la mayor consigna, la creatividad y la facilidad de trasladar temas que en un principio pueden parecer densos a distintos tipos de audiencias, valiéndose de las mismas herramientas de la virtualidad que utilizamos diariamente, pero que pocas veces como que volcamos a la actividad más académica. Esa sería una de las partes del proyecto final, es tal vez la más importante porque es como la más ostentosa, la más visible, y bueno, esto serían las pautas técnicas. Yo les voy a subir un video o un enlace en donde hay una especie de tutorial de cómo ir construyendo este tipo de productos. No es una cosa sencilla porque debe pasar por la construcción de un guión, por un proceso de grabación, de prueba, de ensayo y error e incluso de edición, que ojalá no nos coja a final de semestre haciendo este tipo de cosas porque tengo entendido que llegan a ser un poco dispendiosas, entonces lo mejor es anticiparnos a ese tipo de obstáculos y de inconvenientes. Para ello también les he recomendado que tengan asesoría y acompañamiento del CRAI, del Sistema de Multimedia Coach, que brindan algunas de estas herramientas para poder hacer edición, para poder producir videos, en fin, para que tengamos esos elementos del lenguaje audiovisual un tanto más familiares en caso de que no los tengamos. Eso sería lo primero. Lo segundo, que ya les había comentado, es un documento por grupo que va a ir acompañando este video. El documento consiste en dos partes principalmente. La primera, un título, ¿cierto? Por lo general los títulos deben ser sugerentes de lo que nos vamos a encontrar en el trabajo. Entonces, un título puede tener una localización espacial, un periodo de tiempo y ya si ustedes quieren, pues
apostarle a algo más creativo y también como ponerle su sello a la manera de titular el trabajo, perfectamente lo pueden hacer. Eso sería como la manera en la que nos recibe el trabajo. Para pasar a una explicación casi de lo mismo que están diciendo ustedes en el guión, pero ya con un lenguaje un poco más formal, un poco más argumentado, un poco más estructurado, valiéndose de citas académicas de las que hayan consultado en bases de datos o en referencias especializadas. Este escrito, explicando el tema, no tendría que abarcarles más allá de unas 2 páginas, máximo 2 páginas y media, caracterizando el problema, por dónde le están entrando, cuál es el enfoque que le van a dar los actores principales y en general qué es lo que ustedes quieren contarle a su espectador o a su internauta que están diciendo al mismo tiempo dentro del video. Esa sería la primera parte de ese texto. Y en ese mismo documento, las 10 referencias que habíamos seleccionado en un principio, ahora los vamos a acotar a 5. ¿Listo? Entonces, estas 5 referencias las vamos a explicar una por una, máximo en un párrafo de unas 200 a 250 palabras. Es una cosa muy corta, muy práctica, en donde en ese párrafo explicamos cómo y por qué esa referencia apoya el proyecto que estamos haciendo, para qué nos sirve, cuál es su utilidad. Entonces, en la explicación de cada una de las referencias, entonces yo digo Rodríguez, 2008, este artículo sobre el Frente Nacional, bien citado, y debajo de la referencia bien citada, entonces la explicación, diciendo por qué es pertinente para la consulta y para lo que yo estoy transmitiendo en mi video. Eso implica que ojalá no hablemos en términos súper generales de cada referencia, que es como si las referencias estuvieran diciendo todo y a la vez nada, o sea, nada de decir por qué esto es importante porque nos habla de un contexto que es relevante para comprender lo que somos hoy en día. No, no, chicos, o sea, ese tipo de descripciones genéricas no. Es mejor decir que la referencia es importante, porque se mete, por poner un ejemplo, con el M19 desde sus acercamientos con el arte y con la intelectualidad, lo cual es un campo poco explorado y nos permite como ganar las voces de algunos actores que teníamos como escondidos o silenciados en la investigación que existía, que sigue siendo una investigación muy convencional de las guerrillas. Eso es lo que espero principalmente. Una explicación desde los intereses y los objetivos de su proyecto, por qué esta referencia me sirve. Y lo vamos a hacer con las 5 referencias. Entonces, para resumir, este documento tendría los nombres de los miembros del equipo, el título del trabajo, la explicación del tema, del proyecto, de lo que ustedes quieren decir en el guión, pero como si estuviera respaldado en un texto de 2 páginas a 2 páginas y media, y en un segundo momento, las 5 referencias que hayan escogido, bien citada en formato APA o en un formato que sea consistente, y debajo de la referencia completa, las 200 palabritas diciendo por qué es útil. Segunda referencia, 200 palabritas de por qué es útil, y así con cada una de las 5 referencias. De estas 2 partes se compone el proyecto. Una no puede funcionar sin la otra. Tienen que procurar que estos 2 niveles del proyecto estén muy bien enlazados, muy bien articulados, que lo que se diga en el video en efecto tenga un respaldo y tenga un apoyo en lo que están escribiendo y en lo que están consultando. Si por alguna razón uno encuentra que hay referencias todavía como desfasadas del tema, ya hemos tenido chance de hablar con ustedes de eso, con cada uno de los grupos, pues eso podría comprometer también la evaluación del tema. Lo más interesante es que ojalá las 5 referencias y el texto que los está acompañando respalden y apoyen de una manera casi que directa y que uno pueda ver esa sincronía entre los 2 niveles. Entonces, cuídense mucho de siempre estar pensando en la relación de estas 2 partes del proyecto. La fecha. La fecha de entrega. Voy a habilitar nuevamente como con las fichas un enlace de Turnitin. En ese enlace de Turnitin ustedes suben el documento y en el mismo documento colocan el link del video para que nos remita directamente al canal de YouTube. Les recomiendo que lo hagamos con estos canales, no lo hagamos con otro tipo de programas que de pronto dejen el video de manera muy pesada, sino que es mucho más sencillo podernos remitir con
con el vínculo directamente. Entonces, la fecha sería para el viernes 22 de mayo. Bien, para todos los grupos de Historia de Colombia, viernes 22 de mayo. Lo voy a dejar para el mediodía de este viernes, ¿sí? De este viernes 22. Nos queda como el tiempo contrarreloj, de manera que entonces debemos ir como tomando cartas en el asunto. Espero que ya vayan adelantados. Esta semana que empieza, vamos a escuchar a los grupos mencionándonos a grandes rasgos su tema y también a grandes rasgos cómo van con este proceso. No tienen que ser explicaciones muy avanzadas y muy sofisticadas donde, mejor dicho, nos muestren cada uno de los pasos técnicos que han tomado, pero sí qué es lo que quieren hacer, por dónde lo quieren abordar y si ya tienen una especie de esqueleto del guión. Entonces, esta semana quisiera escuchar a cada uno de los grupos aproximadamente 5 minutos. Ahí sí no tienen que hablar todos, pueden hablar un par de personas por cada uno de los equipos y en esa intervención nos comparten pantalla con una o máximo dos diapositivas relatándonos así para que nosotros también podamos hacer comentarios y que la retroalimentación no solamente sea por parte mía, sino también que sus demás compañeros se enteren de lo que están haciendo. Creo que de pronto no todos sabemos qué está haciendo el compañero de al lado, mucho menos ahorita que estamos distanciados físicamente, y me parece importante como que nos empapemos de lo que estamos haciendo. Eso también es muy importante en el colegaje profesional cuando uno está realizando cualquier cosa, un documental, una investigación, un escrito, un artículo, lo que sea. Entonces vamos a hacer esto en la segunda mitad de la semana, es decir, el jueves para el grupo 2 y el viernes para los grupos 1 y 3. Creo que con eso quedan las pautas por ahora. Igual yo quedo muy pendiente para que volvamos a hacer alguna asesoría con grupos que lo requieran así. La próxima semana, por ejemplo, solamente tenemos nuevamente una clase presencial y en la siguiente parte voy a asistir al salón común y corriente. Si quieren ir agendando turnitos por grupos para mostrarme y contarme cómo van, pues ese sería el propósito de esa segunda mitad de la semana. Entonces, creo que por ahora quedan las pautas claras, muchachos. ¿Listo? Un trabajo, dos partes. Video, 4 o 5 minutos, interactivo, dinámico, tomas de apoyo, formato youtuber, lo más cercano posible a la virtualidad, y escrito, con explicación de 2 páginas y media, las 5 referencias ya mucho mejor seleccionadas, con explicaciones concretas de en qué radica su utilidad para el proyecto que estamos haciendo y el link del video hacia el final. Eso debería tener toda la entrega y ya sobre eso vamos a hacer la evaluación. Ya de una manera un poco más simbólica, pues también influye en la evaluación del trabajo, pues la explicación que nos hagan esta semana, ¿sí? De cuál es su tema y que ojalá también se apersonen de eso. Me parece importante como ir socializando cómo vamos con eso. Creo que es todo por ahora, muchachos. Entonces, quedo pendiente de sus correos. Espero que este video sea incluso un poco más ilustrativo que un texto o unas indicaciones un poco más formales. Y nos estamos viendo esta semana en clase. Que estén muy bien. Cuídense. Chao.